buenos días. Bienvenidos al canal de YouTube del Instituto Cervantes de Manchester y de Leeds. Hoy tenemos el gran honor de acercarnos a la obra Los papeles de Amundsen, una novela de Manuel Vázquez Montalbán en la que tenemos privilegio real de contar con la participación de tres estudiosos, tres expertos en la obra de Manuel Vázquez Montalbán. Tenemos a Rosy Song, muchas gracias Rosy, a Daniel Vázquez Sayés, hijo de Manuel Vázquez Montalbán, buenos días Daniel, Hola, y buenos días. profesor José Colmeiro, buenos días y bienvenido también, Buenos quienes días. nos van a aportar su experiencia y su conocimiento con diferentes aspectos de la obra de Malcolm Montalbán, en concreto de esta novela. Antes de pasarle la palabra a Rosy Song, que será quien va a moderar el debate, permita que voy a presentar a nuestros invitados. Rosy Song es catedrática de la Universidad de Durham, especialista en literatura y cultura española contemporánea. Ella ha estudiado extensamente la España posfranquista con un enfoque particular en temas como memoria, identidad, transición española a la democracia, y también es una gran especialista en estudios en torno a la gastronomía española. Su investigación se ha centrado frecuentemente en las obras literarias y culturales que abordan el pasado y la transición de España, y entre su larga producción cabe destacar sobre todo el libro Lost in Transition, Constructing Memory in Contemporary Spain, que es una contribución clave que analiza autores como Vázquez Montalbán, tratan la memoria y la identidad en sus obras. El segundo invitado, Daniel Vázquez Sayés, es hijo de Manuel Vázquez Montalbán, él es escritor, periodista y ha escrito novelas, ensayos y artículos periodísticos que exploran también temas muy similares a los que trató Vázquez Montalbán en su obra, la política, la memoria y la identidad española. Su libro, Recuerdos sin retorno, ofrece un retrato personal e íntimo del legado de su padre, de Manuel Vázquez Montalbán, y a través de su obra, pues Daniel nos da una perspectiva donde se aúna, ¿no? La experiencia personal, el conocimiento profundo de la figura de su padre. Y también quiero reseñar que si sigue siendo el caso, Daniel Vázquez Sayés es también un gran experto en estudios de gastronomía y escribe sobre este tema regularmente en la prensa nacional española. José Colmeiro es catedrático de estudios hispánicos y portugueses en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. Su extenso trabajo sobre Vázquez Montalbán ha contribuido significativamente a una comprensión detallada y profunda del legado literario del autor, y es también, además de experto en literatura española, también en estudios gallegos. Tiene un doctorado en la Universidad de Berkeley y su trabajo académico abarca temas como la migración, las diásporas y la identidad postnacionales en el mundo hispanohablante. Su libro Peripheral Visions Global Sounds From Galicia to the World demuestra su comprensión de las intersecciones entre cultura, historia e identidad, tres temas centrales, como vemos, del campo de estudio y análisis de nuestros invitados. Como ya dije, el encuentro de hoy es en torno a la novela de Los papeles de Amundsen, que ha analizado Colmeiro, también Rosy Song en sus obras, y que forma también de la célebre serie Pepe Carballo, ¿no? El personaje clave de la obra de Manuel Vázquez Montalbán, en el que se lleva a cabo una disección de la sociedad española, sobre todo en la época de la España posfranquista. Quiero recordarles, antes de pasarle la palabra a la catedrática Rosy Song, que al final tendremos también
un diálogo entre todos, ¿no? Y con las preguntas que se quieran formular. Muchísimas gracias de nuevo y te paso la palabra, Rosy. Muchísimas gracias. Buenos días a todos ustedes que están aquí. Gracias, José, a Daniel y muchísimas gracias a Pedro y al Instituto Cervantes Manchester Leeds por permitirnos reunirnos aquí a conversar sobre esta novela póstuma de Vázquez Montalbán. Muchas gracias y buenos días. Es un horario un poco particular esta vez, pero hemos tenido que abarcar varias zonas, ¿no?, de horarios para poder estar aquí. Podríamos comenzar esta conversación, creo, con una breve presentación de la novela en cuestión, Los papeles de Admussen, que se publicó el año pasado, su origen y su hallazgo, y la decisión en torno a su publicación. Tal vez podríamos oír de ti, José, desde una perspectiva académica, como uno de los mejores conocedores de la obra de Vázquez Montalbán, y de ti, Daniel, desde una perspectiva más literaria y personal. Buenos días. Hola. Bueno, primero muchas gracias al Instituto Cervantes por hacer de anfitriones de este evento, y a Rosy por moderar esta conversación que va a ser muy interesante. En breves palabras, para mí ha sido una gran aventura intelectual, una experiencia única y irrepetible. Y en cierto sentido, el sueño de todo investigador, de poder encontrarse con un manuscrito desconocido, ¿no? Y ese hallazgo de manuscrito fue algo emocionante en su momento, ¿no? Pero después de llevar trabajando en la obra de Montalbán más de 30 años, debo decir que no fue una casualidad. Yo sabía que estaba trabajando con una caja de tesoros cuando estaba trabajando en el archivo. Y por otra parte, el proceso posterior de investigación y de edición de la novela, que lo que vino después, fue algo también realmente fascinante. ¿Eh? Para los que no lo sepan o que no hayan podido leer la introducción de la novela, la historia comienza con la donación de los papeles de Vázquez Montalbán, sus papeles privados, su biblioteca personal, por parte de su familia a la Biblioteca de Cataluña en el año 2016. Y después de un proceso de catalogación que llevó varios años, y esto estaba avisado, y el añadido del tiempo de la pandemia. Esto significa que, sabiendo que esto estaba, que existía pero no estaba disponible, yo no pude desplazarme a Barcelona para completar la investigación que estaba realizando sobre otra novela de Montalbán, que era la de Galíndez. Estaba preparando la edición de Galíndez hasta el año, finales del año 2022, que fue cuando en Nueva Zelanda finalmente se levantaron las restricciones. Entonces, bueno, a partir de ese momento yo hice una revisión bastante exhaustiva de todo lo que había, lo que se podía encontrar, más de 70 cajas. Eh, pero claro, siendo bastante discriminando bastante a la hora de buscar. Y cuando encontré este manuscrito me di cuenta que tenía un valor realmente especial. Y al día siguiente me puse en contacto con Daniel, íbamos a quedar para tomar un café y le dije, mira, este manuscrito, ¿tú sabes algo de esto? Me dice, no, nunca he oído nada de esto. Y a partir de eso, bueno, yo creo que esto es un manuscrito importante que se tiene que publicar en algún momento. O sea, tuvimos esa conversación y dijo, vale, vale, yo voy a hablar con la agencia literaria y vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, hago un flash forward y a principios del 2020, Daniel os va a contar luego su parte, ¿no? Pero a principios del 2023 recibo una llamada del director de la editorial Naona, de Ernest Folk, y que me dice que van a publicar la novela, que me coge por sorpresa totalmente, y que quieren que yo prepare la edición. Y a partir de entonces cambió mi vida, porque durante los siguientes 8 meses me dediqué en cuerpo y alma a trabajar en el manuscrito, porque teníamos un plazo que no se podía mover, que era el mes de octubre de 2023, porque se celebraba el 20 aniversario del fallecimiento de Montalbán. Entonces, eso no se podía mover, teníamos ese tiempo.
fue una carrera a contrarreloj, completamente, ¿no? Lo que puedo decir es que el proceso de edición fue una gestación muy intensa, porque se trató de hacer, digamos, la parte mecánica, ¿no? De transcribir, de corregir, de leer entre líneas, a veces palabras borradas o que casi no se podían leer. Un mecanoscrito escrito bueno, en condiciones no ideales, vamos a decir, con tres tintas diferentes. Cuando se gastaba la tinta en una página, entonces empezaba con otra tinta, menos mal, porque llegaba un momento que ya casi no se podía ni leer el manuscrito, ¿no? Revisar cada palabra, cada coma, fue como un ejercicio de paleografía medieval, realmente, ¿no? Muchísimo trabajo. Y incluso algunas partes de la novela que habían desaparecido. Faltaban, de hecho, 8 páginas que habían sido arrancadas, ¿no? Esto en cuanto al proceso de edición de la novela. El proceso de investigación en paralelo, como digo, fue también am, intenso y fascinante, ¿no? De rastrear las fuentes, las conexiones con otras obras del autor y otras obras de lecturas de Vázquez Montalbán, consultas con gente cercana al autor, con sus amigos, con escritores, con Daniel, con todas las personas que de su entorno, para conseguir algún tipo de información. La verdad es que fue muy difícil esa parte, porque era un poco como trabajar sin red, ¿no? Porque no había ninguna referencia, no había ninguna crítica, no había ninguna reseña, nunca se mencionó en ninguna entrevista ni en ninguna presentación. O sea, era trabajar sin red, realmente, ¿no? Y hubo mucho trabajo de archivo y de referencias. Am, hubo varios momentos de eureka, dos principalmente. Uno, el hallazgo de otro manuscrito, el manuscrito llamado Science Fiction de Montalbán, que es su segunda colección de poesía, que escribió de manera paralela a los papeles de Admundsen. Se publicó con otro título, se publicó con el título Movimiento sin éxito. Y fue su segundo libro de poesía. Pero es muy interesante este libro porque en casi todos los poemas del manuscrito original de este science fiction aparece el personaje de Admundsen, ¿no? Entonces, inmediatamente ahí se empiezan a ver unas conexiones muy interesantes que nos ayudan a entender mucho mejor el proceso paralelo de creación de los dos textos, ¿no? Ese fue el primer momento eureka. Y el segundo fue cuando descubrí que las 8 páginas desaparecidas, arrancadas literalmente del manuscrito, coincidían con un relato que sí publicó, lo único que se publicó de los papeles de Admundsen, en una colección, la primera colección de narrativa de Montalbán, Esperando a Dardé y otros relatos. Y uno de los relatos eran esas 8 páginas que faltaban. Entonces, el momento que aparecieron esas páginas, fue como se iluminó todo, todo, The ¿no? Y de moment repente those ya pages teníamos appeared and we finally esa had this novela, novel, ¿no? this Y finished ya novel, como la guinda del pastel, el proceso de producción, then ¿no? the De la ending, novela, que what fue really made muy what really made and enfocado finished a it o sea, elegir las tipografías para las diferentes was partes to del choose the manuscrito. Sabes que typographies, hay una and parte que es como crónica, novela de there's a crónica part y of otra it parte that's que son los papeles like some de chronics, Amundsen, es decir, lo que él está like escribiendo, the lo literal que él está papers of that maquinando, ¿no? Amundsen is writing Eso, and como figuring esto es out. escrito con una tipografía de This máquina de is escribir, written la que él utilizaba, no in a la typography anterior que aparece en una of a fotografía, ¿no? writing machine. Y tuvimos la oportunidad de incluir fotografías como And la we de had the Underwood, opportunity que to fueron include de la some época, ¿no? photographies, Y some, incluso páginas facsímil del manuscrito original. Todo we eso also fue were able muy to fascinante, include ¿no? some parts of the Y original también manuscript. otra guinda, la cubierta de la novela, que es un Also, cuadro another one de of these tipo special crónica, things es un colectivo de that we could lectura de los años 60 y add 60, was the al cual cover of it. Montalbán le tenía gran admiración, ¿no? Porque hacían un tipo bueno, de pintura crónica, como su título ella mismo decía, pero collage, hacía collage. Y yo siempre pensé que esta novela tenía que tener una imagen de collage, que tuvieran, por una parte, lo que es la lucha clandestina, ¿no? La lucha política, y al mismo tiempo todos estos otros mensajes publicitarios de la sociedad de masas en la que él está completamente implicado porque trabaja en una agencia de publicidad, ¿no? Entonces, esas imágenes del equipo Crónica son totalmente Andy Warhol, ¿no? Es decir, por una parte tienes la carga de la policía y por otra parte te están vendiendo una lata de sopa Campbell, ¿no?
Y Daniel Y nos va a contar ahora la sí, segunda parte. como veis, que todo el trabajo posterior a lo de al encuentro, el descubrimiento de la novela ya es una novela en sí, ¿no? Porque hay un trabajo estupendo de José. La verdad es que sí, es que cuando José me llama y me dice, oye, nos vemos para tomar un café, yo no me esperaba que me dijera que había encontrado esta novela. Y ahí fue, sí, digamos, fue mi primera eureka también, ¿no? Porque fue una sorpresa y una vez leído el manuscrito original, que era una lectura muy complicada, porque era una lectura donde había páginas digamos que la tinta casi había desaparecido. Lo cual me dijo, lo cual reflejaba muy bien la situación en la que mi padre escribió la novela, ¿no? Que era una precariedad económica, seguramente tiraba de las tintas de máquina hasta el final, ¿no? Hasta que quedaban, hasta quedaban casi vacías de tinta. Pero cuando leí el original, para mí fue un descubrimiento, porque fue descubrir una parte de la vida de mi padre que yo no conocía, que me había contado, pero que ahí estaba reflejado en una novela. Y ahí está todo lo que es el aprendizaje de una persona que, bueno, ahí está su infancia, está su paso por la cárcel, sus reflexiones posteriores a estar en la cárcel, ¿no? La incertidumbre, el hecho de tener que trabajar en un trabajo que no le gusta, pero como ya forma parte, ¿no? Este círculo virtuoso de la vida, ¿no? Que tienes que entrar a trabajar para pagar las facturas, pues bueno, fue también lo que tuvo que hacer mi padre, ¿no? Trabajar en editoriales, en Larousse, en muchos sitios, intentando escribir donde podía, con las dificultades que tenía para poder escribir sobre algo que fuera interesante. Recordemos que a él no se le permitió hablar de política hasta el año 68, 69, y de una forma muy, digamos estimulada. Entonces, claro, ahí están todas las dificultades de un joven que quiere escribir y no puede por sus condiciones, pues como expreso político y como persona que tiene que empieza una vida con su mujer, ¿no? Tiene que incorporarse a la vida laboral y a la vida, ¿no? Eso de que es pagar facturas. No, siempre mi padre decía que al principio él vivía para escribir y después, con los años, pues escribió para vivir. Y eso no son más que las facturas y el hijo que tienes que pagar el colegio, los médicos y estas cosas, ¿no? Y ahí está un poco digamos, el desencanto de Manolo Asmussen, el desencanto de la persona que seguramente tiene que distanciarse de sus sueños para aceptar la realidad. Muchas gracias por esta introducción, ¿no? Del contexto de esta novela, de cómo se gesta, ¿no? Su publicación. José, en previas entrevistas, de hecho, has tenido muchas entrevistas en la prensa española, ¿no? En torno a la publicación de esta novela. Ya habías comentado que en esta novela se encuentran muchas pistas o elementos que serán importantes en la trayectoria narrativa del escritor. Como gran conocedor de su obra, ¿qué ha significado para ti encontrar o identificar estos elementos? Sí, es verdad. Yo he dicho desde el principio, ¿no? Que la novela me pareció como una caja negra de todo lo que va a ser después, lo que va a desarrollar a lo largo de su carrera, ¿no? Con todas sus obsesiones, referentes, con el germen de su estilo narrativo y sobre todo ese collage de elementos heterogéneos, ¿no? Que va a caracterizar su obra, ¿no? En lo que hay cultura alta, cultura baja, cultura popular, y diferentes tipos de lenguajes, ¿no? Desde los medios de comunicación, la filosofía, la poesía o la gastronomía mismo, ¿no? Todo ello se puede concertar en un mismo texto. Y al mismo tiempo que también se adelanta a las preocupaciones que luego se van a hacer comunes, pero que en ese momento todavía no se daban, ¿no? Reflexión sobre los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy novedoso, o sobre las relaciones, sobre las identidades de género, las relaciones sexuales. Y en ese sentido, esta novela nos habla del futuro, curiosamente, ¿no? Pero al mismo tiempo la novela nos habla también de un pasado muy concreto, ¿no? Nos habla de un pasado
camuflado, ¿no? Puesto que la acción no ocurre en un lugar que podemos poner en el mapa, ¿no? Puesto que es supuestamente un lugar escandinavo, no sabemos exactamente dónde, no importa mucho. Era una estratagema simplemente para salir adelante y poder pasar la censura, que realmente no la hubiera pasado de ninguna manera por la temática en la que toca, ¿no? De la clandestinidad y todas las relaciones que se dan allí. Pero sí que nos habla de un pasado muy concreto, de la España desarrollista de los años 60, todo lo camuflada que se quiere, y más concretamente de Barcelona, ¿no? Puedes identificar incluso los lugares, ¿no? Que se mencionan, la feria, las zonas portuarias, el barrio de Raval, todas estas zonas, ¿no? Y también las nuevas generaciones de la universidad con la lucha política, clandestina, todo esto, ¿no? Entonces la novela es una crónica de todos aquellos años que estaba por hacer y en ese sentido, la forma en la que nos ha llegado la novela se me hace como una serie de mensajes en una botella, ¿no? Enviados desde la clandestinidad, ¿no? De aquel pasado que ahora nos deslumbran, ¿no? Por esa lucidez y esa claridad, ¿no? Con la que describe en profundidad a esa sociedad, ¿no? Y nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que escribiera esto hace 60 años, ¿no? Con esa fuerza expresiva, con esa agilidad, con todo ese dominio del lenguaje, ¿no? Recién salido de la universidad, recién salido de la cárcel, ¿no? Esa es la pregunta que queda ahí en el ambiente. Gracias, José. Y también has comentado el dolor presente en la novela. En todas estas pistas, creo que uno de los elementos interesantes, ¿no? Que aparece allí es el dolor, ¿no? Elementos autobiográficos, un momento difícil, personal y político, en que se escribe, ¿no? Que se gesta esta obra. La novela tiene aspectos de su experiencia personal, como ya hemos mencionado, que le dan un toque intimista, ¿no? Que, por ejemplo, para mí, lectora de Vázquez Montalbán, no es un aspecto con el cual identifico frecuentemente la novela de Vázquez Montalbán. La relación entre Amundsen e Ilsa, por ejemplo, me recuerda al afecto que emana de la relación entre Albert y Roussel en su novela El pianista, por ejemplo. José, ¿te ha sorprendido ver este elemento tan personal en esta primera novela? Y a ti, Daniel, ¿cómo has leído este elemento personal, doloroso, intimista en la obra de tu padre? Em, yo creo que este momento intimista y personal y doloroso está en toda su obra. En la poesía, incluso en Carballo también está el momento intimista, ¿no? A mí no me sorprende porque mi padre era una persona muy tímida, tan tímida que parecía antipático, pero era una persona profundamente sentimental. Era una persona entregada a los demás. Lo que pasa es que, como decía él, decía que tenía el músculo de la sonrisa roto. Era mentira, ¿eh? Pero Mm, era una persona que le costaba muchas veces manifestar amor, pero era una persona absolutamente amorosa. Yo creo que en sus novelas esto se ve, incluso entre líneas, ¿no? Que es una persona, mm, un sentimental de estos un poco carvaliano, ¿no? ujú, Es esa timidez, pero detrás está la persona entregada a los demás. Y el personaje de Asmussen es eso, ¿no? Es una persona, al fondo, entregada a Ilse, entregada también a sus amigos, entregada a sus padres, a su barrio. Sin esas identidades, Asmussen no tendría identidad, como Manolo no tendría identidad sin sus padres, su mujer, su hijo, su nieto y su barrio, ¿no? Entonces, yo creo que si no fuera un sentimental Manolo, no habría podido escribir lo que escribió. Yo lo veo un poco más, tal vez, velado, ¿no? En su Sí, narrativa. eso es lo que lleva a Sí. decir también. O sea, es decir, Ujú, hay mucha carga autobiográfica en la escritura de Montalbán. Lo que pasa es que muchas veces está un poco camuflado, ¿no? No está así, no resulta tan obvio quizás, ¿no? En esta novela yo creo que es más evidente, ¿no? Esa carga autobiográfica se hace más evidente. Y un poco también como en El pianista, ¿no? Como tú mencionabas, ¿no? Sobre todo la parte central de la novela, los años de la posguerra, que coinciden con la infancia de Montalbán, ¿no? En ese barrio de Raval.
Ahí se ve quizás todavía más esa carga autobiográfica, ¿no? Y el personaje de Amundsen tiene mucho, ¿no? Todas esas vicisitudes por las que han pasado, la experiencia en la cárcel, toda la actividad clandestina, la necesidad y la incapacidad de poder publicar, de poder escribir. Todo eso se transparenta aquí en la propia biografía del autor, ¿no? El tener que dedicarse a lo que decía Daniel, a la literatura alimentaria, ¿no? Para poder sobrevivir en esa época en la que no tenía permiso, no tenía licencia para poder trabajar como periodista, que era su profesión, ¿no? Entonces, no es raro que haya dolor, sí. Hay mucho sentimiento, hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia, hay miedo, hay terror. Y estas son palabras y sentimientos que se repiten mucho a lo largo de toda la novela, ¿no? En las conversaciones entre Amundsen y su mujer Ilsa, y también con sus compañeros, ¿no? Referido a situaciones tanto personales como colectivas, de lo que se está viviendo conjuntamente, ¿no? Pero también hay esos elementos de lo que hablaba Daniel, de esa generosidad, porque hay también esos sentimientos de compasión, de solidaridad y de afecto, que se ven también, ¿no? Además del dolor, ¿no? Y me parece que es muy correcto, porque yo también lo vi de la misma manera. Esa relación entre Amundsen y Ilsa, eh, de de cuidado, ¿no? De cuidado amoroso, ¿no? A mí me recuerda mucho también la situación de los dos personajes del pianista, ¿no? El viejo pianista que cuida de su mujer enferma, ¿no? Hay algo así. Y también se da una especie de inversión simétrica con dos personajes de la primera parte del pianista, que tienen algo autobiográfico también, ¿no? Que son los jóvenes, ¿no? Ventura y Elisa. Pero es al revés porque es Ventura, el escritor, el que está enfermo, y es Elisa la que continuamente le convence para que coma, para que se mueva, para animarlo, ¿no? Él está como en una especie de postración, ¿no? Física y moral, ¿no? Por así decirlo. Mm. Pero se me A mí, hace... sí, Daniel. no, digo que a mí, a ver, a veces como hijo de Manolo, a veces no- me cuesta a veces separar el escritor del padre, porque he visto la creación de todas esas novelas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando mi padre me pasó los folios del Estrangulador, cuando acabé de leer el Estrangulador, lo primero que me vino me fue, mi padre se está muriendo. Mm, ¿Por qué? Porque ahí veía una serie de... Estaba como transmitiendo una sensación él, y tuvo después, había tenido un infarto y al cabo de un tiempo lo operaron del corazón. O sea, ahí había una... Entonces es difícil a veces, si ves como hijo, cuando ves la gestación de una novela, separar el momento en que estás escribiendo la novela a lo que lo que luego es reflejado en el libro. Por eso digo que hay muchas cosas que a veces igual para el lector no se ven, para las personas tan cerca, sí que hay un legado sentimental evidente en las novelas. A mí me parece Fíjate, también una cosa muy curiosa lo que mencionabas, Rosy, anteriormente, ¿no? Esa situación de cuidados, ¿no? Entre los dos personajes, ¿no? Y que me parece interesante que hay una relación entre afecto y afección, pero en el sentido casi como de enfermedad, ¿no? Y me pregunta por qué están relacionadas esas dos situaciones, ¿no? Parece casi como si la debilidad física de alguna manera permitiera abrir el mundo de las emociones, ¿no? No sé, como que se puede demostrar compasión, ternura, amor, esos sentimientos que mencionábamos, ¿no? Y quizás sea que la vulnerabilidad del otro es la que permite revelar nuestra propia vulnerabilidad. Es una pregunta abierta, ¿no? Pero me parece curioso, ¿no? Que se demuestre sobre todo en esa relación central en la novela, ¿no? Porque ella no tenía por qué estar enferma y en la cama todo para tener las discusiones que tienen, ¿no? Pero se da ese efecto, ¿no? la vulnerabilidad como una puerta, ¿no? Tal vez que se Sí. puede abrir, ¿no? Me ha Ujú. gustado mucho, Daniel, esta frase del músculo de la sonrisa rota. La primera vez Sí. que yo conocí a tu padre, me entró tanto miedo que, claro, también era una joven estudiante graduada
que realmente no pude decir muchas cosas, pero en fin, aprecio esta anécdota. La novela también, o sea, volviendo a este momento de vulnerabilidad, de dolor, narra un momento importante, ¿no? De su protagonista, Admussen. Está atendiendo a su mujer que está en cama, enferma. Es un momento en que está intentando rehacer su vida después de una condena en la cárcel, donde pasa un par de años, ¿no? Por su actividad política. Y también creo que representa un momento de balance, ¿no? En el cual el protagonista sopesa con amargura su pasado, pero también su futuro, ¿no? Parece que está entre el pasado y el futuro, no tanto en su presente. Y también desde una encrucijada ideológica, ¿no? Que parece cuestionar un entramado de personajes y métodos que de alguna forma u otra están destinados al fracaso. Es muy pesimista esta novela, me parece. Conociendo la importancia de lo político en Vázquez Montalbán, ¿cómo se podría o se puede analizar esta mirada desilusionada tan temprano en su narrativa? José, Daniel, quien Sí. quiera opinar. Bueno, yo creo que lo personal y lo político se entrecruzan constantemente en la novela, como en la biografía del autor, evidentemente. Una vez más, a mí también me parece a veces difícil separarlos, ¿no? La experiencia de la cárcel de Amundsen y de Ilsa y su reencuentro con la realidad va a condicionar sus vidas, ¿no? Como de hecho le pasó a Montalbán. Y esa encrucijada ideológica que tú mencionas, yo creo que es parte también de aquella diatriba generacional entre cambiar la vida o cambiar la historia, ¿no? Y en qué momento tienes que tomar partido, ¿no? Y a veces es una cuestión de supervivencia. Yo creo que la novela hace, dentro de ese pesimismo o de ese desencanto, hace una potente crítica a la realidad política y social de ese momento, ¿no? Pero incluso también a la propia cultura de la clandestinidad, desde dentro, ¿no? Revelando las fisuras, las debilidades, las contradicciones. Esto es muy montalbaniano, ¿no? No deja nada Mm, sin revolver, ¿no? Y sin embargo, colaborando. O sea, a pesar de ese desencanto, colabora, ¿no? Sabemos que Montalbán se vinculó a diversos partidos de izquierda desde que entró en la universidad. Luego entró y salió del PSUC a lo largo de los años, ¿no? A veces con desavenencias con la dirección del partido o con personalidades concretas o estrategias concretas del partido. Pero a pesar de, y lo criticaba, pero a pesar de ello, nunca se desvinculó de su compromiso con sus ideas políticas y con su deseo de intervenir, ¿no? De intervenir en la sociedad, en la política y en todos los debates y en las luchas ideológicas desde el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, claro, para Montalbán, yo creo que en su obra esa sensación de desencanto es casi una constante vital, ¿no? Pero está ciertamente, yo creo que ligado a un cierto escepticismo intelectual. Es decir, las grandes proclamas revolucionarias, las utopías, no se las cree del todo, pero sabe que son necesarias, ¿no? Para mover montañas es necesario tener algo que nos ayude a creer que se puede hacer. Pero desconfía del dirigismo, del sectarismo, de las verdades absolutas, todo eso que él identifica muy claramente en la novela con un personaje, el profesor Zoilo, ¿no? Que de hecho es un trasunto del filósofo marxista Manuel Sacristán, con el que Montalbán tuvo a lo largo de sus años una relación de amor-odio bastante notable y de hecho aparece también caricaturizado en Asesinato en el Comité Central, ¿no? Años más tarde. mm. Pero a pesar de todas estas desavenencias, a pesar de todos los fallos objetivos y todo esto, Montalbán siempre cree en el dolor de las víctimas, de los perdedores. Y es esa carga sentimental que mencionaba Daniel, ¿no? En los perdedores, en la necesidad también de justicia, ¿no? Y la defensa de todas las causas justas, ¿no? Sea la lucha contra las desigualdades sociales, el antiimperialismo o la contradicción de primer plano, que es el franquismo y la dictadura en la que se vivía, ¿no? Eh, y su legado posteriormente, ¿no? Eh,
una cosa que Montalbán solía decir para referirse a esta tensión entre realidad y deseo, ¿no? O ideal y desencanto, era una máxima que utilizaba de Gramsci, de Antonio Gramsci, el filósofo marxista italiano, que venía a decir algo así como que contra el pesimismo de la razón se oponía el optimismo de la voluntad. Y yo creo que en ese difícil equilibrio se movió toda su vida, entre el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Daniel, ¿y cómo se vive lo Sí, político desde lo mira, personal? es que esto lo he hablado muchas veces con mi madre, es el tema ese. Creo que estamos experimentando nuestro primer problema tecnológico. Si no, Están... hasta que se conecte, bueno, Daniel ya está. Entonces, Sí. Sí, 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 ¿estoy? hemos Sí. perdido un momento. Sí, hemos No, no, perdido un digo, segundo. no, digo que la clandestinidad, siempre se piensa en la clandestinidad desde un punto de vista poético, mucha gente luchando, pero eran cuatro los que estaban en la clandestinidad y había un solo partido, que era el PSUC, en el caso de Barcelona, que era el partido. Entonces es verdad, mi padre entra en el partido a través de mi madre, que ya es miembro del PSUC clandestino en el 57, creo. Pero, pero siempre tuvo una visión crítica con la gente del PSUC y fue una persona que fue incluso fue una persona poco agradable para los mandos superiores, ¿no? Porque siempre ponía en duda ciertas actitudes ante la vida, ¿no? Y yo creo que toda su literatura está esta actitud un poco a la contra de lo que se suponía que tenía que ser una persona de izquierdas, ¿no? El tema, por ejemplo, el tema de introducir la gastronomía en la literatura, cuando la gastronomía para la gente muy izquierda estaba considerada como un acto burgués. Y mi padre estaba en contra de eso, ¿no? Porque no había nada más popular que la cocina. Entonces, bueno, sí tiene esta visión de esto, la realidad y el deseo. Yo desearía esto, pero la realidad es lo que me impide a veces hacer lo que yo quiero, ¿no? Y entonces es una persona, pues que esas contradicciones pues le afectan seguramente a la hora de ser una persona más positiva. Pero bueno, él necesita muchas veces, ¿no? Reflejar su situación, reflejar sus cosas, pero no es una persona que es autocrítica también y es crítica con aquello que él está intentando defender. Yo creo que esto es una cosa muy característica de la obra de mi padre. Seguimos un poco con la novela. En la novela vemos a Asmussen tratar de compaginar su interés por la creación literaria, interrumpido por lo que sospechamos son varios los motivos, no solamente su condena carcelaria, y compaginar ese trabajo de creación literaria con este trabajo alimentario, ¿no? El trabajo publicitario que le permite pagar facturas, ¿no? Si bien este trabajo no es el deseado, a veces la mirada condensadora que se necesita para formular lemas efectivos se instrumentaliza para expresar críticas demoledoras, ¿no? A su entorno cultural y político. ¿Cómo se traduce esta mirada o capacidad, talento en la trayectoria de Vázquez Montalbán, quien ha compartido con el personaje este trabajo en su vida real? ¿Le salían los temas, los lemas así tan fácilmente como Yo aparecen creo en que las sí. novelas, por ejemplo? Yo creo que sí, él trabajaba en tiempo real, eso es lo que su formación de periodista, yo creo que sobre todo que trabajaba contrarreloj en tiempo real. Entonces Mm. le surgía así. Pero volviendo a la pregunta, ¿no? Yo creo que sí, que esa es una de las grandes tensiones de la novela, ¿no? La utilización por parte de Admundsen de su talento, de su dominio del lenguaje, ¿no? Para crear tanto una cuña comercial como un relato literario, ¿no? Y de hecho, esa equiparación, esa compaginación que tú dices, la quisimos realzar en la edición de la novela de tal manera que decidimos utilizar la misma topografía, por ejemplo, para las cuñas comerciales como para los versos insertados, ¿no? Y además ocupan la misma situación central en la página. O sea que hay una compaginación de esa utilización del lenguaje en dos modalidades muy distintas, ¿no? Em,
la integración del intelectual dentro del sistema y la incapacidad de escaparse del mismo era una de las obsesiones que Montalbán tenía, sobre todo en esta época, ¿no? En los años 60, principios de 70, yo creo que fomentada en buena parte, bueno, por la sociedad de consumo, pero también por el franquismo, ¿no? Entonces, la imposibilidad de escaparse, ¿no? Y esta es una de las obsesiones que va a generar lo que él llamó su escritura subnormal, ¿no? En unas condiciones, digamos, especiales y una situación irreal, casi como magnificada por el efecto represivo de la dictadura. Y eso produce una literatura a veces deformada, ¿no? Caricaturesca. Y muchos de los papeles de Amundsen caen dentro de esa línea, ¿no? De textos inverosímiles, casi esperpénticos a veces, ¿no? Pero el dominio del lenguaje le sirve a Amundsen y a Montalbán para también realizar una crónica, ¿no? de esa época social. Entonces, tiene diferentes utilidades, ¿no? Y es una mirada que es capaz de atravesar todas las capas sociales, ¿no? Desde digamos, los movimientos de los estudiantes, la clase trabajadora, las clases medias, incluso los hombres con chistera, ¿cómo se le llaman? Los chisteras y los políticos, ¿no? También aparecen para allí. Yo creo que Montalbán desarrolló una capacidad asombrosa para integrar en su discurso literario toda una serie de elementos heterogéneos que normalmente no casarían o que no encajarían. Y sin embargo, él lo hace posible. Utilizar el lenguaje periodístico o poético o filosófico o gastronómico, ¿no? Dentro de esa técnica del collage, ¿no? Que se va a convertir en una de sus marcas de autor, ¿no? Esa forma del collage. Yo creo que Daniel, sí. sí, que se adelantó mucho, como tantas veces, a su tiempo, pero porque yo creo que entendió que todo lo que era la cultura popular, en la cual también estaban los eslogans, por ejemplo, radiofónicos, ¿no? Con los que él había crecido, que Sí. después pasan a formar parte de su poesía muchas veces. Entonces, es integrar todos sus conocimientos, desde sus lecturas de autores mayúsculos hasta la lectura de revistas que llevaban a casa de su madre o los programas que escuchaba su madre por radio, ¿no? Yo creo que aquí él se adelanta, ahora es como una cosa muy normal mezclar todo, hacer un collage de todas las cosas que tú ves en la vida real, pero entonces era muy novedoso. Ujú. Incluso era tan novedoso que no se entendía, ¿no? O sea, al momento que él decide hablar de fútbol de una manera distinta, pues mucha gente dice, estás hablando del opio del pueblo, ¿no? Le podían decir sus camaradas de partido. Pero yo creo que tuvo esta capacidad para enriquecerse de todo lo que le rodeaba, ¿no? Porque el fondo era un enfermo de la curiosidad. Era una persona, como dice, escribía en tiempo real, pero escribir en tiempo real significa estar siempre pendiente de lo que pasa a tu alrededor. Mm. Y evidentemente, si tú no estás atento a un anuncio de radio que suena constantemente, pues, no estás viviendo ese tiempo. Lo que estoy haciendo es lo que él decía muchas veces, ¿no? A veces leía libros de escritores de la época y estaban 4 páginas para contarte, se tomara un café, ¿no? Pero, por ejemplo, estos personajes de sus novelas nunca comían. O sea, en el fondo eran personajes muy reales, porque parecía que pulularan por el mundo, ¿no? No participaban del lugar donde vivían. Yo creo que mi padre lo que hace es decir, bueno, sí, son personajes, son de ficción, pero son gente que vive en un mundo real. Y en el mundo real estás constantemente impregnado de todo lo que te rodea, incluso de la cultura popular, como puede ser la gastronomía, el fútbol, los eslogans publicitarios, y todo esto sale en sus novelas. Y en Muy Amundsen, bien. yo creo que es una novela que se adelanta a todo esto, ¿no? Ujú. Que si lees Amundsen entenderás todo la posterior creación literaria de mi padre. Muy bien, esto nos permite perfectamente entrar a mi próxima pregunta, ¿no? Que ya hemos mencionado de que en esta novela aparecen elementos que serán importantes en la trayectoria literaria de Vázquez Montalbán. Hablemos de comida y gastronomía. Siempre que leo yo siempre leo a Vázquez Montalbán con renovada fascinación cada vez que escribe sobre el tema. Y esta vez se me ha ocurrido que a lo mejor es porque sus platos, su interés en la comida y sus ingredientes
no aparecen de forma pasiva, sino que transmiten un quehacer, ¿no? Es una parte integral, como dices, ¿no? De la vida diaria que conlleva intención y cuidado. Por ejemplo, en la novela, la constante preocupación por Ilsa y sus comidas no solo representa una responsabilidad más en el cuidado de una enferma, ¿no? Sino una oportunidad de dedicarle atención y afecto. Importa lo que se le sirve y lo que se le da y lo que pueda comer, ¿no? Creo que esta atención es lo que crea interés y afecto. Y es algo que continuamente y constantemente reaviva y renueva la mirada de nuestro escritor cuando la pone sobre las cosas del comer, ¿no? Como una persona que seguramente ha compartido mesa y comensalía con Vázquez Montalbán más que nadie, Daniel, ¿cómo explicarías esta mirada y esta relación entre el autor y la gastronomía? Mira, yo siempre decía que cuando mi padre dejaba de escribir, se tomaba un tiempo para reflexionar o para descansar. Yo siempre llamaba a ese tiempo el tiempo del sofrito. Bajaba a la cocina, preparaba un sofrito para futuros platos. Para él la gastronomía era un tiempo en el cual era el momento de libertad. Y supongo que en tiempos del franquismo, donde la libertad estaba, bueno, no había, ¿no? Libertad, donde se sentía libre era en la cocina, ¿no? Viendo cocinar a su madre, aprendiendo a cocinar y después compartiendo eso en una mesa con la familia, ¿no? El tiempo de la sobremesa, poder hablar, mm, con todas las dificultades que había en ese momento, ¿no? Porque evidentemente en la familia de clase obrera donde no había muchos lujos. Después, pues siempre me decía, es que yo aprendí a cocinar porque con tu madre me había muerto de hambre. Entonces, pero era mentira, porque le encantaba cocinar, le encantaba ir a los mercados. Siempre que viajaba en la ciudad, lo primero que hacía era visitar un mercado. Yo con él también visitaba mercados. Después teníamos otra pasión, que esto no era compartido con el resto de la familia, que íbamos mucho a cementerios. Nos divertíamos mucho siempre. Pero el tiempo de la cocina significaba, primero, pensar en el otro, pero al mismo tiempo era un momento tuyo también para divagar, distraer, imaginar. Supongo a través de los aromas, pues también te ayudaba también a pensar en historias, en futuras escrituras. La gastronomía está todo, es que están todos los sentidos, ¿no? Que uno puede imaginar. Entonces, te ayuda tanto si consigues, ¿no? Dar felicidad a los otros, también eres feliz tú. Entonces ahí está todo. Entonces, Carballo, ¿no? Carballo también es una persona que cocina para él, pero también para hacer feliz a los demás. Yo creo que ahí está la generosidad de Manolo también, ¿no? El Manolo generoso que lo que hace es dar felicidad a los demás. Y la cocina es eso, era generosidad, compartir y reír y llorar o lo que fuera, ¿no? Sí, ¿Era a mí amigo de las me grandes mesas? parece Ah, muy perdón. es muy sorprendente, ¿no? Que en esta novela Mm. tan temprana ya tenga este interés por lo gastronómico, ¿no? Cuando en absoluto era algo que estuviera bien visto o estuviera de moda, ¿no? En esa época, más bien lo contrario, ¿no? Se consideraba una veleidad pequeño burguesa, ¿no? Mm. Que en el mejor de los casos, ¿no? Que no debería ser. Pero es cierto que esa relación con la comida, la relación entre Amundsen e Ilsa a través de la comida, está llena de afecto, ¿no? Está llena de esa generosidad que dice Daniel. Pero yo incluso diría que hay algo casi maternal en esa relación con la comida, ¿no? Y de hecho, en un momento, Amundsen le da de comer con la cuchara en la cama, ¿no? De manera algo cómica, ¿no? Como si fuera un bebé y ella acepta el juego, ¿no? Pero este aspecto maternal de la gastronomía, yo lo he visto muchas veces el propio Montalbán asociaba la memoria del paladar con la infancia, ¿no? Y lo hacía asociándolo a una imagen muy concreta, una imagen en blanco y negro y muy poderosa. Es la figura de la madre en los años de hambre de la posguerra, ¿no? Trayéndole una barra de pan blanco y un cucurucho de aceitunas negras. Y esa imagen tan poderosa, ¿no?
reaparece repetidamente en sus poemas, en los relatos, en muchos cuentos, ¿no? Sí, es el Y es Rosewood, una el imagen Rosewood. de plenitud, ¿no? De plenitud física y emocional, ¿no? Entonces, yo ahí veo el sentimiento en la gastronomía, ¿no? Cómo se refleja de una Pues manera está, es muy... bueno, es las aceitunas y el pan blanco es la figura orwelliana bueno, del Rosewood de Orwell, no, de Wells, perdona. Sí. Eh, es la idea del momento más álgido de la felicidad, ¿no? Ese momento que tú recuerdas como el lugar que yo siempre querría estar, ¿no? Y Ujú. ese momento fue ese instante, ¿no? Que desde el balcón que vio llegar a su madre, desde la Plaza Padró, entrando en la calle de Embotella, con el pan blanco en épocas de pan negro, con una bolsita, con una bolsita de aceitunas negras, ¿no? Para él eso fue el momento que dijo, si algún día, para mí la felicidad es eso, y es donde yo siempre voy a volver cuando piense en la felicidad. Así es. Ujú. Así es. ¿Y era Y, amigo de las grandes mesas, tu padre, Daniel? Sí, ¿O sí, sí, era más, sobre todo era, sí? de las sobremesas. Mm. Sí, se comía bien, claro. Pero siempre decía que la comida ablandaba las mentes, ¿no? De la gente. Entonces, siempre que Mm. intentaba sacar algo de las personas en la entrevista, pues le llevaba a comer. Mira, el otro día estuve en el Leopoldo, que ha vivido una especie de periplo extraño a lo largo de Ujú. estos últimos años, que han intentado recuperarlo. Ahora estuve allí rodando una serie de cosas y tiene una mesa, ¿no? Es la mesa Montalbán y tal. Bueno, es esa u otras, ¿no? Pero sí que era una mesa donde se reunían varios escritores y hacían durar la comida hasta las tantas, ¿no? Y la verdad es que sí que le gustaba mucho compartir mesa, sobre todo beber buen vino y sobre todo hablar mucho y discutir mucho, porque era una generación muy discutidora, siempre discutía sobre todo. Y eso para mí es muy enriquecedor. Y la comida ayuda mucho a discutir y a encontrar la metáfora perfecta. Entonces, yo creo que hemos perdido muchas veces, ¿no? Es tener tiempo para comer y discutir Y hacer sobremesa, ¿no? Que y todo el hacer mundo sobremesa. ahora Sí, come sí, de sí, forma tan rápida, ¿no? sí. Volvamos como última pregunta antes de abrir, ¿no? Para comentarios, otras preguntas de nuestro público. Volvamos un poco al inicio de esta conversación, ¿no? A esta pregunta inicial sobre este manuscrito. José, su encuentro, reconocimiento, el periplo de su estudio y publicación con una pandemia global de por medio. Me da la impresión de que de alguna forma, después de haber estudiado la obra de Vázquez Montalbán por muchos años, se te ha parecido un mapa que te podría haber ayudado en tu primer recorrido, ¿no? Un mapa al tesoro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que por tu cuenta ya habías encontrado, descubierto y ayudado a muchos de nosotros también a encontrarlo, porque todos hemos aprendido sobre Vázquez Montalbán a través de tu trabajo. Para los nuevos interesados y estudiosos de su obra, ¿recomendarías esta novela como primera lectura o qué le sugerirías en su aproximación a este manuscrito que contiene tantas pistas? Bueno, gracias, Rosy. Hay una frase de T.S. Eliot que a Montalbán le encantaba citar en su obra y que se podría aplicar aquí como anillo al dedo para esta novela. En mi principio está mi final. Es la frase, ¿no? Es la idea de la vuelta al origen, el Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Es como un viaje a la semilla, a todo lo que es esencial y que va a ser un esbozo de todos los temas que va a desarrollar a lo largo de su carrera, ¿no? Entonces, el principio constituye el cierre de todo un ciclo narrativo, ¿no? Curiosamente, ¿no? Aquí se Mm. cierra el círculo yendo al principio. ¿Qué decir? Bueno, para los aficionados a la obra de Manolo me parece que es una absolutamente imprescindible, que arroja mucha luz sobre la configuración del autor como escritor y como pensador, y además es un gran deleite, ¿no? Para mí es un poco como visitar por primera vez un museo del que conoces los cuadros, con los que has convivido muchos años de tu vida, pero ahora los ves con una nueva luz. Es algo así, ¿no?
Y para los nuevos interesados, los nuevos estudiosos, también me parece una lectura muy necesaria, porque explica de dónde vienen muchas cosas que se van a desarrollar después. Y lo único que sí les recomendaría a todos ellos es que leyeran primero la introducción, porque les va a ayudar mucho a entender mejor el contexto personal y histórico de la novela. Daniel, ¿y para ti? Sí. Hombre, yo muchas veces, lo he dicho antes, he ido leyendo las novelas antes de fueran publicadas. Eh, yo creo que a mí me ha servido mucho para conocer una parte de la vida de mi padre como escritor que desconocía. Yo nací en el 66, la novela se ha escrito 64, 65, y me ayuda mucho a situarle como autor, porque en Amundsen está todo Manolo. Están todos los elementos que después serán importantes en su narrativa. Mm. Y yo creo que ayudará mucho a la gente incluso a la gente que ya conoce muy bien la obra de Montalbán, pues es una novela que le ayudará mucho a situar al escritor, pero incluso el lector neófito, yo creo que le ayudará mucho primero, a querer leer la obra posterior de Manolo y a tener muy claro a quién está leyendo, ¿no? ¿Quién es esa persona? Y yo creo que es novela fundamental en la obra narrativa de mi padre. Muchas gracias. Si alguien tiene preguntas o quiere comentar algo sobre esta conversación, lo pueden hacer a través del comentario, pero comparto con Rob ese interés, ¿no? Si la infancia tiene tanta importancia, ¿no? O por lo menos funciona, ¿no? Como catalizador de muchos sentimientos o momentos. ¿Por qué no se le ve más desarrollado en su obra? Tal vez quedan otros papeles por descubrir, tal vez. No sé, eso, José. Yo no, Bueno, en casa yo, no yo tengo aquí nada. abro, la caja ya está abierta, la caja de los tesoros está abierta. Ahora lo que necesitamos es que los estudiosos vayan allí a investigar, que vayan a revolver los papeles. Hay muchos materiales y muy interesantes. No todos son manuscritos, pero hay muchas cosas en correspondencia, hay notas, hay artículos, hay muchas cosas de interés que sí nos pueden revelar cosas no muy conocidas sobre la obra del autor, ¿no? No vamos a encontrar poemas de la infancia, pero sí podemos encontrar a lo mejor otras cosas que nos van a sorprender. Ujú. Yo, Quedan 69 cajas. Sí, Daniel. Más, no, es que esto más. de la infancia, bueno, fue una infancia bastante dolorosa por las circunstancias paternas, maternas, de pobreza, pero eh, voy a contar algo que nos pasó, o sea, las obsesiones que después tiene sus personajes, todos vienen de la infancia de mi padre. O sea, puedes descubrir nuestra obsesión en su infancia. Cuando murió mi padre, nos llegó al ordenador una serie de fotografías que no conocíamos. Y nos llegó una foto de mi padre a los 12 años con su grupo de compañeros de escuela en Vallvidrera, con 12 años. Y miro la foto y le digo a mi madre, ¿te has fijado en algo? Y mi madre dice, no veo muy bien. Digo, mira lo que hay detrás de Manolo. Era su casa, su futura casa. Es decir, fue casi un acto, fue una cosa mágica, pero sí es cierto que es una infancia en la cual hay muchos elementos que después se verán en las novelas, pero nunca acaba de profundizar, seguramente porque fue una infancia muy dura. Y supongo que, bueno, trató de recordarla, pero con cierta prevención. ¿Alguna otra comentario, pregunta? Pedro, creo que estás. Sí, bueno, la gastronomía, ¿no? Tiene en toda la obra de Manuel Manolo tiene una importancia fundamental. ¿En qué sentido, si es que hay alguna relación tronca también con la tradición también catalana de Pla o de otros autores
que han tratado sobre la gastronomía, como elemento esencial de la vida, como muy bien has narrado, de los afectos, pero también como un elemento literario central. A mí, Sí, a ti o José. él publica en el año 77 L'Art de menjar a Cataluña, que es un libro que en la época muy importante, porque mucha tradición culinaria catalana se había perdido o se estaba perdiendo. Es la idea de reivindicar una parte fundamental de lo que era la esencia, ¿no? De una zona de España donde la gastronomía era importante, como habéis hecho Pla o Cunqueiro en Galicia o mucha gente. Entonces, yo creo que en eso, incluso eso no es que sea, que no es que no venga de la nada, sino que había mucho. Lo que pasa es que sorprendía en ese momento que una persona, un intelectual, intelectualizara la gastronomía. ¿Por qué? Por esa sensación de que comer era un acto, como ha dicho José, pequeño burgués. Dice, no, somos lo que somos lo que comemos, ¿no? Lo que le Y emocionaba también, Montalbán ¿no? también decía en un momento de esa manera típicamente irónica con la que él se refería a estas cosas, de que la única gran revolución que ocurrió en España fue la revolución gastronómica que trajo la transición. Fue la única gran revolución que ha habido, ¿no? Pero fue una revolución en muchos sentidos, ¿no? Claro que sí. Y justamente hemos trabajado, ¿no? Un número sobre la gastronomía en el trabajo de Vázquez Montalbán. Y creo que ese momento fue realmente especial, ¿no, José? Trabajar esos textos de otra manera. Me encanta, Daniel, el tiempo del sofrito. Creo que captura realmente esa idea del tiempo, ¿no? Que conlleva hacer salsas, construir el sabor, ¿no? Porque puedes realmente diferenciar un plato hecho muy rápidamente y un plato que tenga profundidad. Am, y poder pensar, divagar, estar, ¿no? Al tiempo de que se puede hacer estas bases que realmente soportan, ¿no? Estos platos es un aspecto que me encanta conocer de tu padre. Muchas gracias por esa historia. Am, ¿Tú también haces sofrito? ¿Eres amigo del sofrito? Sí, pero no me gusta cocinar para mí, ¿eh? Mm. A mí me gusta cocinar para otras personas, lo que me divierte. Pensar en Mm. ellas, pensar en ellas. Muy, muy bien. Sí, tenemos otra pregunta o comentario. Creo que alguien ha abierto micrófono. Claro, justamente habíamos dicho que ahora cualquier escritor que escriba novela negra se tiene que pronunciar gastronómicamente de una forma u otra, para comer o para no comer, pero algo tiene Sí, que decir, algo ¿no? así. Y esto creo que efectivamente, ¿no? Hay un después y un antes y un después de Carballo. ¿Algún otro comentario o pregunta de nuestro público? Si no, tal vez me Daniel, gustaría... sobre las Sí, a lecturas ver. de tu padre, ¿no? Porque, claro, obviamente un escritor lo primero que es un gran lector. ¿Qué autores, qué tipo de literatura era la que más le gustaba? Tienes que diferenciar las lecturas de su infancia y su juventud, ¿no? Que evidentemente están todos los Verne y todos estos autores, pero después de todo, mira, hay una biblioteca en casa de mi madre, son los libros de juventud de mi padre, que mi padre los volvió estaban gastados y los mandó a encuadernar, los tiene todos ahí guardados, ¿no? Es una persona de una curiosidad muy transversal, ¿eh? Incluso muchos libros que quemaba Carballo, los había leído a Carballo, los había leído mi padre, o sea, no los había quemado sin haberlos leído antes. Entonces, bueno, evidentemente, Eliot es unos autores favoritos, Cernuda como poeta, eh, y mucha literatura francesa, Camus, evidentemente Sartre, una época, ¿no? Que es esas fotografías que encontré de mi padre con 17 años que todos querían ser Sartre, iba con la pipa, iba con la pipa en la boca y bueno, es una persona que
todo lo que llevó a las manos lo leyó. Y no era época fácil porque había mucha literatura que no entraba en el país. Claro, era difícil, ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. ¿No? Libros que se prestaban, libros que iban a comprar a la librería Áncora y Delfín, pues había la trastienda de la librería donde vendían libros que no se podían vender, digamos, al público, entonces se vendían en la trastienda, bueno, todas estas cosas que se hacían en una época compleja para los que escribían y para los que leían. Muy Eso bien. se ve muy claramente en El pianista, ¿no? En la parte central, en la azotea se da ese tráfico de libros clandestinos, ¿no? Que se traen. Y bueno, el abrir el paquete de los libros es como si abrieras un jamón, ¿no? Una cosa impresionante, ¿no? De poder un libro de Fernández Flórez o de cualquiera de estos autores que no se podían leer. Pero sí, había un mercado negro, ¿no? Clandestino que circulaba. Bueno, y un Rob, autor que creo mi padre, que un autor era Pavese, ¿no? Que es un autor que a mi padre, digamos, es uno de los autores fundamentales para su creación literaria posterior, ¿no? A veces sí. Ujú. Rob, creo Eh, que has alzado una vez a, más tu... a mí me mencionó una vez la importancia para él del autor siciliano Leonardo Sciascia, que Sí. él reconocía como maestro. Mm. Cash es Y el que que, le introduce en Italia a través de... Es el que descubre el pianista e introduce a mi padre en Italia. Y claro, que ajá, te introduzca Sasha en Italia es que, digamos, en esa época, ¿no? Era uno de los pesos pesados de la literatura italiana. Entonces, sí, digamos, fue como su padrino, es la persona que le apadrinó en Italia. exactamente. Muy bien. Muy bien. Si no hay más preguntas, me gustaría acabar esta conversación con una última pregunta, tal vez abierta para nuestros invitados. Esta lectura de la novela me ha vuelto realmente a confirmar la relevancia de Montalbán como escritor que tiene mucho que decir sobre nuestro presente y que su obra, ¿no? Todavía nos ayuda a entender nuestra realidad de una manera que sigue vigente y de cierta manera, de manera mucho más urgente que antes, de hecho. ¿Cómo se podría comunicar o compartir esta relevancia? ¿De qué manera seguir explicando su legado a nuevas generaciones de lectores y especialistas? José. Bueno, a mí me alegra enormemente que una nueva novela de Vázquez Montalbán siga siendo noticia en todos los medios de comunicación y que estemos hablando de ella ahora mismo, ¿no? Aunque se escribió hace 60 años, y que Montalbán ha desaparecido hace ya casi 21 años, ¿no? A mí me parece que, bueno, en cualquier debate que se produce en los medios de comunicación, a mí siempre me surge la idea de que esto ya lo dijo Vázquez Montalbán, ¿no? Mm. Siempre me ocurre esto en casi cualquier situación, ¿no? Y es que es verdad, esto ya lo había visto Vázquez Montalbán. Eh, yo espero que realmente con la publicación de esta novela reafirme la absoluta vigencia del legado de su obra, ¿no? Es más, que se reconozca esa labor pionera en la introducción de temas, de acercamientos, de estéticas que hemos mencionado, ¿no? Esa modernidad de lenguaje, de mezcla de cultura popular, influencias extranjeras y sobre todo ese mestizaje de registros culturales, ¿no? De alto, bajo, en el que cabe todo. Am, Eduardo Mendoza, en la presentación que se hizo de la novela en Barcelona, dijo que Los papeles de Admundsen inaugura la novela moderna de Barcelona. Es la inauguración de la novela moderna de Barcelona. Ahí es nada. Y yo diría que esta novela es un eslabón perdido en la novela española de los 60, ¿no? Que introduce un lenguaje y una visión profundamente renovadora, ¿no? Que se sale simplemente del realismo y que entra en esta nueva crónica y experimentalismo de vanguardia, ¿no? Y me parece que es muy afortunado que hayamos encontrado ese eslabón perdido. Y aparte yo creo que es una novela muy moderna, pero yo creo que Manolo tocaba temas tan universales que sigue siendo
problemas actuales. Entonces, toda la literatura de Manolo parece haber estado escrita hoy, ¿no? Incluso hay libros que escribió, como el tema de... Escribió un libro sobre la naridad, que te lo lees hoy, es un libro que podía haber escrito hoy, ¿no? Porque muchos de los temas que habla, que versa el libro, son temas actuales. Lo que pasa, eso sí, que muchas veces, muchas lecturas de Manolo tienen que hacerse, tienes que contextualizarlas. Claro. Porque, y voy a contar una anécdota curiosa. Yo estoy intentando hacer una nueva versión de Carballo en televisión, ¿no? Un poco para volver a digamos, hacer la serie, ¿no? Igual que Camilleri he tenido su Montalbano fantástico en la... Yo he intentado hacer, y de repente me llegó una propuesta absolutamente absurda, que era convertir a Carballo en bisexual. Y yo pensé, hace falta, ¿no? Claro, había muchas cosas de Carballo que igual ahora chirrean un poco, ¿no? Pero tienes que contextualizar las novelas de Carballo en su momento, como tienes que contextualizar todo lo que ha escrito Manolo, ¿no? Pero los temas que trata son tan universales que son absolutamente vigentes. Y era una persona, yo creo, que tenía cierta capacidad de ver el futuro. Mucha. Yo creo que se anticipaba siempre a las cosas, ¿no? Y que de hecho muchas veces en sus intervenciones provocaba que la dirección de los discursos fueran precisamente en esa dirección, ¿no? Yo creo que se Ah, anticipaba porque tenía un gran conocimiento del pasado y del presente. Y eso facilita que puedas anticiparte a las cosas, ¿no? Sigue siendo un escritor a tiempo real, a pesar de Sí, sí. haber desaparecido ya casi hace 20 años. Sí, sí. increíble. Muchísimas gracias, Daniel y José. Esperamos oír más sobre tu aventura con Carballo en el medio televisivo. Espero que eso se adelante. Muchísimas gracias, José, por estar todavía despierto y con nosotros desde el Antípodas Sí. nuestro. Y muchísimas gracias, Pedro, y al Instituto Sí. Cervantes Manchester Leeds No, por abrir este somos espacio nosotros para nosotros. los que os agradecemos, Daniel, José, Rosy. Ha sido una charla amena a la altura de la novela y del autor y que espero que mucha gente va a disfrutar, que quedará en la biblioteca audiovisual del Instituto Cervantes y repito, ha sido un honor inmenso y una gran satisfacción. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias gracias. a Muchas vosotros. gracias a todos.